Buenas tardes, compañeros y maestro. Hoy mi compañera Damaris Saraí González y yo, André Gautolén, les presentaremos la unidad 3, Administración Financiera de Cuentas por Cobrar. Concepto de crédito. Las cuentas por cobrar representan el total del dinero que se adeuda a la empresa por concepto de ventas efectuadas a crédito. A fin de conservar los clientes actuales y atraer nuevos, la mayoría de las empresas manufactureras deben conceder créditos. Las cuentas por cobrar son activo circulante dominante mantenido por la mayoría de las empresas. El administrador financiero tiene por lo general un control directo de estas. El crédito no constituye una transferencia definitiva, como en el caso del cambio, sino una cesión de las utilidades producidas por estos bienes, servicios o dinero durante un periodo de tiempo y representa un progreso en la relación a aquel desde el punto de vista de la eficiencia. Jurídicamente se analiza como un préstamo o como una venta a plazos. Desde este punto de vista, la esencia del crédito es la promesa formal de realizar el pago de unos intereses en una fecha futura, a cambio de la obtención de bienes, servicios o dinero. Políticas de crédito. Las políticas de crédito consisten en establecer los lineamientos para determinar si se extiende crédito a un cliente y por cuánto se le debe conceder. La empresa debe desarrollar las fuentes de información crediticia apropiadas y método de análisis de crédito. Son los criterios para otorgar crédito a un cliente. El enfoque aquí es determinar qué tan restrictiva es la política general de la empresa. Comprender las variables fundamentales que deben considerar cuando una empresa se proponga ampliar o restringir sus políticas de crédito. Proporcionará una idea general de los tipos de decisiones involucradas. Las variables principales que se debe de tener en cuenta cuando se evalúan los cambios propuestos en las políticas de crédito son: efectos de los cambios en las políticas de crédito. Las condiciones del crédito de una empresa especifican los términos de pago requeridos para los clientes que operen el crédito. Las condiciones del crédito cubren tres aspectos: descuento sobre pronto pago, periodo del crédito y periodo de descuento sobre el pronto pago. Cualquier cambio en los términos del crédito pueden tener efectos sobre su rentabilidad total. Los administradores que establecen las condiciones de crédito pueden contribuir al éxito de la empresa al evaluar la información de crédito y a realizar la función de cobranza. Una vez fijadas las condiciones de crédito, la Dirección de Finanzas, a través del Departamento de Crédito y Cobranza, es la encargada de administrar las políticas. Si un prospecto de cliente no reúne las condiciones del crédito, se debe rechazar la solicitud. Análisis de crédito. El análisis de crédito, Credit Analysis, es un informe elaborado para determinar la aprobación o negación del préstamo. El acreedor evalúa la probabilidad de que el dinero otorgado sea devuelto, considerando tanto aspectos cuantitativos como cualitativos. Este tipo de análisis es clave para las instituciones financieras. Solo al utilizar la metodología adecuada se garantiza que el negocio del banco sea sostenible. De otro modo, si la entidad financiera extiende masivamente créditos a sujetos de alto riesgo, podrían elevarse los índices de morosidad. En consecuencia, la institución podría llegar incluso a quebrar. Del analista financiero en relación con la solvencia de la empresa solicitante. La experiencia proporciona una intuición de los aspectos que descalifican la calidad de operaciones de determinada compañía. El analista añadirá su conocimiento del carácter de la administración del solicitante, así como las referencias de otros proveedores y las pautas del desempeño del pasado de la compañía en turno. Entonces podrá decidirse si el crédito se otorga o no, e incluso qué cantidad de crédito extender. Consideraciones económicas. No importa si el departamento de crédito de la empresa está evaluando la solvencia de un cliente deseoso de crédito para una transacción específica o de aquel cliente regular, a fin de establecer una línea de crédito. Los procedimientos son los mismos. La única diferencia es la profundidad del análisis. No sería sensato que una compañía gastara 100 para investigar la solvencia de un cliente efectúa una compra única de 40, pero gastar 100 para una investigación crediticia es caso de que el cliente pudiera hacer compras de crédito por 60,000 al año. Sería una buena inversión. Métodos de evaluación del riesgo de crédito. Método de capacidad financiera. Las empresas establecen procedimientos fijos
para el empleo de análisis de crédito. La evaluación de las solicitudes de crédito no basta con determinar la solvencia de un cliente, sino también estimar la cantidad máxima de crédito que se puede otorgársele. Una vez resuelto esto, la compañía puede establecer una línea de crédito, cantidad máxima que un cliente puede adeudar en determinado momento. Las líneas de crédito sirven para evitar la necesidad de comprobar crédito de un cliente importante cada vez que se efectúe una compra de crédito. Procedimientos para analizar la información crediticia. Se pueden emplear los estados financieros y el registro mayor de cuentas por pagar del solicitante de crédito para calcular su periodo de pago promedio. Para clientes que solicitan grandes cantidades o líneas de crédito amplias, se prevé realizar un análisis detallado de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad de la empresa solicitante, a partir de los estados financieros pertinentes. Uno de los aspectos clave es la decisión final de crédito, es el juicio subjetivo del analista financiero en relación con la solvencia de la empresa solicitante. La experiencia proporciona una intuición de los aspectos que descalifican la calidad de operaciones de determinada compañía. El analista añadirá su conocimiento del carácter de la administración del solicitante, así como las referencias de otros proveedores y las pautas del desempeño del pasado de la compañía en turno. Entonces podrá decidirse si el crédito se otorga o no, e incluso qué cantidad de crédito extender. Consideraciones económicas. No importa si el departamento de crédito de la empresa está evaluando la solvencia de un cliente deseoso de crédito para una transacción específica o de aquel cliente regular, a fin de establecer una línea de crédito. Los procedimientos son los mismos. La única diferencia es la profundidad del análisis. No sería sensato que una compañía gastara 100 para investigar la solvencia de un cliente efectúa una compra única de 40, pero gastar 100 para una investigación crediticia es caso de que el cliente pudiera hacer compras a crédito por 60,000 al año. Sería una buena inversión. Ok, yo les hablaré sobre el método de las 5C. El primer punto es el carácter, que es el historial del solicitante para satisfacer sus obligaciones financieras, contractuales y morales. En segundo punto está la capacidad, que es la disposición del solicitante de pagar el crédito que solicitó. El análisis de los estados financieros con énfasis sobre el índice de liquidez y el de endeudamiento son normalmente empleados para determinar la capacidad del solicitante. El tercer punto es el capital, que es la solidez o situación financiera del solicitante, el cual se refleja por la situación de su propiedad, por la disposición de su propiedad. El cuarto punto es la garantía colateral, que es la cantidad de los activos que el solicitante tiene disponibles para asegurar el crédito. Cuanto mayor sea la cantidad de activos disponibles, más será la oportunidad de que un otorgante de crédito recupere sus fondos en el supuesto de que el solicitante no se cumpla con el pago. Eso quiere decir, si en caso de que llegue a quedar mal la persona que pidió el préstamo, tenga como ciertos fondos o bienes para poder, en caso de que no llegue a pagar, que tenga como de dónde agarrar ese dinero que no pagó. Y en último punto son las condiciones. Comprende la situación económica y empresarial actual, así como las circunstancias específicas que afectan cualquiera de las partes en las transacciones de crédito. Y el gerente de crédito normalmente fija su atención en las primeras C, que son carácter, capacidad y capital, ya que representan los requerimientos básicos para extender el crédito del solicitante. Ok, el siguiente punto es el método de capacidad financiera, y este consiste en la capacidad que se tiene para poder llevar a cabo inversiones o pagos en un determinado periodo de tiempo, tanto corto, medio o largo plazo, con el fin de lograr los objetivos previamente determinados. Esto determinará el desarrollo y crecimiento, además de asegurar liquidez y margen en las diferentes operaciones. Y para el método de la capacidad financiera hay dos puntos que se tienen que tomar en cuenta, que son el procedimiento para analizar la información crediticia y las consideraciones económicas.
El primer punto trata de que se pueden emplear los estados financieros y el registro mayor de cuentas por pagar el solicitante de crédito para calcular su periodo de pago promedio, más o menos cuánto podría estar como dando, depende al crédito que se lo solicitó. Y para los clientes que solicitan grandes cantidades o líneas de crédito amplias, se prevé realizar un análisis detallado de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad de las empresas solicitantes a partir de los estados financieros pertinentes. Y dependiendo de eso se podrá decidir si el crédito se otorga o no, o incluso si la cantidad se puede extender, el crédito se puede extender un poco. Y el siguiente punto a considerar son las consideraciones económicas. No importa si el departamento de crédito de la empresa está evaluando la solvencia de un cliente deseoso de crédito para una transacción específica o de aquel cliente regular. Esto con el fin de establecer una línea de crédito. Los procedimientos son los mismos, la única diferencia es la profundidad del análisis. Un ejemplo de este método podría ser cuando se compra una casa. Se necesita pues pedir una hipoteca para adquirirla. El primer paso pues, es ir al banco y que te hagan un estudio económico. Ese estudio es principalmente para determinar la solvencia financiera y la capacidad de devolver al banco el dinero que le estás pidiendo. Si el estudio resulta favorable, la solvencia económica es buena para comprar esa casa, por lo que el banco estará dispuesto a prestarte el dinero, ya que sus cálculos le indican que eres capaz de devolverle el crédito. Las políticas de cobranza son los procedimientos que sigue la empresa para cobrar los créditos que ha otorgado a sus clientes, de acuerdo con el objetivo que se establezca en la empresa referente a la cobranza de los créditos otorgados a los clientes. Será el marco de referencia para establecer las políticas de cobranza. Como se puede ver en la imagen, pues hay como un círculo, ¿no? Está 2 puntos en lo que son prevención y otros 2 puntos que son las medidas correctivas. En prevención está lo que son las políticas de créditos y entre ellas está evaluación del riesgo, fijar límite de riesgo y controlar su evolución. En el otro está la política de cobros, que son los procedimientos, medios de cobro y los seguimientos. En las medidas correctivas son política de recobros y están los procesos, gastos, intereses más demora y el corte de suministro. Y los política de impagados, que son la acción extrajudicial y acción judicial. Las políticas de cobro deben contemplar dos elementos, que son las condiciones de venta y los plazos de cobro. La condición de venta es cuando la empresa hace sus ventas a crédito y se establecen las condiciones de venta en cuanto al crédito otorgado, que es cuando se compete lo que es el porcentaje, los descuentos, fecha de pago, lugares donde se va a hacer el pago, etc. Y los plazos de cobro, que es para decidir en qué momento se inicia un proceso de cobranza con un cliente es necesario y cuándo y cómo se hará el primer esfuerzo de cobro. Es decir, cuánto tiempo después de fecha de vencimiento del crédito las cuentas morosas deben proceder a recuperarse, como cuando el cliente ya deja de pagar o se atrasa en su pago. Y las políticas de cobro pueden tener diferentes características, que son 3 distintas, como se pueden ver en la diapositiva. Que la primera es restrictivas, que son caracterizadas por la concesión de créditos en periodos sumamente cortos. La otra son los liberales, que en sentido contrario a las políticas restrictivas, estas tienden a ser magnas, se otorgan créditos considerando las políticas que usan en la empresa de la competencia. Ahora sí que se adaptan más al cliente para tenerlos como ahí y no se vayan con la competencia.
y pues no presionan energéticamente en el proceso de cobro y son menos exigentes en condiciones. Y por último están las racionales, que se caracterizan por conceder los créditos a plazos razonables, según las características de los clientes y los gastos de cobranza. Se aplican considerando los cobros a efectuarse y que proporcionen un margen de beneficio razonable. Las políticas de cobro pueden tener tres distintas características. Son restrictivas, que son caracterizadas por la concesión de créditos en periodos sumamente cortos. Las liberales, que es todo lo contrario a las restrictivas, que esas tienden a ser como un poco más accesibles y se otorgan créditos considerando las políticas que usan las empresas de la competencia. No presionan energéticamente en el proceso de cobro y son menos exigentes en condiciones y establecimientos de periodos para el pago de cuentas. Y por último son las racionales, que se caracterizan por conceder los créditos a plazos razonables según la característica de los clientes. Estás como pensando tanto en la empresa como en el cliente. Y los gastos de cobranza se aplican considerando los cobros a efectuarse y que proporcionen un margen de beneficio razonable. Por último está el procedimiento de cobro. Hay distintas formas y entre esas está el enviar una carta o recordatorio a los clientes cuando han transcurrido 10 días después de su vencimiento. Por ejemplo, si su día de pago era un 20 y al 30 ellos no han pagado, es ahí cuando se le manda ya sea una carta, un recordatorio o X. Puede ser una carta amenazante también, seguida por una llamada telefónica. Si el pago no se recibe dentro de los 30 días y puede enviar la cuenta a una agencia de cobranza después de 90 días de su vencimiento. El procedimiento de cobranza llega a ser tedioso y enfadoso y costoso, ya que los gastos en los que incurre y por la pérdida de crédito mercantil, pero se requiere por lo menos cierta firmeza para evitar prolongación indebida del periodo de cobranza entre los costos y para reducir las pérdidas directas. Esto quiere decir que como es mejor eso a que no se pague el crédito del cliente. Una vez más, debe obtenerse un equilibrio entre los costos y beneficios al implantar diferentes políticas de cobranza. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Gracias por su atención.